Hoy vamos a hablar de lo que ocurre en sistemas de referencia no inerciales o acelerados. Es decir, cómo vamos a poder expresar modificar las leyes de Newton de tal manera que tengan validez también en esos sistemas de referencia. Muchas veces se les llama sistemas de referencia acelerados. Lo de acelerado es porque se refiere a acelerados con respecto a uno inercial. Con respecto a sistemas de referencia inerciales. Esto lo tenemos en el tema 9 del libro que seguimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que nosotros partimos de que podemos resolver con ayuda de las leyes de Newton. Podemos llegar a obtener las ecuaciones del movimiento. De cuerpos o sistemas. Pero esto solo lo podemos hacer, evidentemente, podemos aplicar las leyes de Newton en aquellos sistemas de referencia en los cuales tienen validez. Y las leyes de Newton, las tres leyes de Newton, lo primero que hacen es precisamente definir cuáles son los sistemas de referencia en los cuales, por ejemplo, la segunda ley de Newton tiene validez, o la primera, ¿no? Si pensamos en la ley de inercia, por eso se llaman sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Si la suma de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo es nula, entonces ese cuerpo si está inicialmente en reposo, permanece en reposo, y si tiene una velocidad, sigue con esa velocidad, siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Eso es lo que nos dice Es decir, que eso es lo que nos permite determinar si un sistema de referencia, en principio, si es un sistema de referencia es inercial o no es inercial. Tendríamos, naturalmente, que afinar el experimento para estar seguros de que la suma de las o que bien no se ejerce ninguna fuerza sobre ese cuerpo o que la suma de todas las fuerzas es nula. Fijaos que ahí ya viene también el carácter, lo de fuerzas, que son fuerzas de otros cuerpos sobre el cuerpo que nosotros estamos preguntándonos cómo se va a mover. Son fuerzas reales, siempre hay un causante. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos distinguir si hacemos eso y no ocurre eso, es decir, que nosotros la suma de las fuerzas es cero, lo dejamos en reposo y ese cuerpo adquiere una velocidad, tiene una aceleración, por lo tanto, eso va a ser un sistema de referencia no inercial. Y entonces, por supuesto, la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, no igual a la masa por la aceleración respecto a ese sistema de referencia, eso ya no es cierto. Nosotros hasta este momento, con vosotros, únicamente podíamos resolver los problemas, por lo tanto, en esos sistemas de referencia, y ya habéis visto cómo una y otra vez siempre he dejado caer al principio, parece como una repetición, siempre diciendo lo mismo, pero siempre digo, el sistema de referencia, tierra, la mesa, lo que sea, ese sistema de referencia lo vamos a considerar como inercial. O sea, era una suposición que nos permitía a vosotros ya decir, bueno, no me tengo que preocupar, puedo aplicar las leyes de Newton tal como las conozco. ¿Entendéis? Ahora viene el momento de decir, bueno, ¿y qué ocurre si nosotros queremos obtener el movimiento, describir el movimiento, resolver el movimiento respecto a un sistema de referencia que no sea inercial? Uno dice, naturalmente, y ahí os lo pone en cualquier libro, la tendencia natural de cualquier persona es irse entonces una y otra vez a sistemas de referencia inerciales. Pero no siempre eso es conveniente o adecuado. Por ejemplo, el movimiento aquí del bolígrafo, si yo lanzo un bolígrafo aquí en el aula, estrictamente, o sea, lo que queremos ver es cómo es la posición
de ese bolígrafo en cada instante de tiempo respecto a nosotros que estamos aquí sentados fijos en el aula. Ese es nuestro sistema. Nosotros queremos verlo, ese vector de posición, cómo es en ese sistema de referencia. ¿Entendéis? Y este sistema de referencia no es inercial. Es decir, podríamos hacer un primer experimento muy ideal, muy idealizado, para determinar si es inercial o no inercial, que sería coger el bolígrafo, marcar, ponerlo, ¿no? Me levanto, lo dejo caer desde el reposo en este sistema, claro, ya decir el reposo respecto al sistema de referencia aquí en el aula. Lo dejo caer y uno diría, bueno, bajo la acción de la gravedad es la única fuerza, nos olvidamos del aire. Es decir, que ahí ya veis cómo tengo que quitarme el efecto del aire. ¿De acuerdo? Para idealizarlo. Podría hacerlo, lo hago en el vacío y podría llegar a hacerlo. Entonces yo digo, bueno, pues la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo es el peso, la aceleración de la gravedad es uniforme, es decir, que uno espera naturalmente un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, que si yo lo suelto y con una pistola láser, por ejemplo, marco con una plomada el punto en el suelo justo en la vertical por abajo del bolígrafo, según eso tendría que dar en ese punto. Y la realidad es que no da en ese punto. Conclusión, es un sistema de referencia acelerado. Claro, es el efecto de rotación de la Tierra. Nuestro sistema de referencia está acelerado respecto a uno. Newton pensaba que había un sistema de referencia absoluto, respecto al cual uno se podía decir, bueno, este es, él decía, en el Sol, ¿no? Absoluto, y entonces uno puede referirse a ese absoluto y distinguir si está acelerado, es no inercial, si no está acelerado, quiere decir que tiene una velocidad constante, uniforme, entonces se trata también de un sistema de referencia inercial. En realidad no hay ningún sistema de referencia absoluto, sino que todos son relativos unos a otros. Entonces, si nosotros logramos determinar un sistema de referencia que sea inercial, nos podremos referir a él, relativo a él, si hay aceleración, va a ser no inercial, y si no hay aceleración, ahora veremos qué significa eso de acelerado, que uno tiene en la cabeza, tendrá que estar, o sea que no es un concepto tan claro como parece así dicho de una manera sencilla. Si no está acelerado será inercial también, y valdrán las leyes de Newton. Todo eso lo vamos a ver hoy aquí. Bien, pues vamos a ver los casos, por simplificar los casos posibles. Nosotros estamos pensando qué es lo que ocurre en dos sistemas de referencia. Uno inercial, lo voy a llamar como aquí en el libro, S sub 0, es un sistema y ese es otro sistema de referencia que en principio vamos a suponer que está acelerado respecto a S. Esto es una S. Es decir, que la notación que vamos a utilizar es la misma. S sub 0 y S. Aquí, naturalmente, podemos aplicar, sin más, las leyes de Newton. Son válidas. Y lo que queremos es ver qué ocurre aquí. Bien. Casos, es decir, que nosotros con sistema de referencia lo mejor es dibujar personitas. Este es S0. Y este otro y este es S. ¿De acuerdo? O sea, referente, ¿qué es lo que ve cada uno de ellos? Por supuesto, están marcando varias cosas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los ejes? Es decir, que en este caso, ¿no? Vamos a tener esto, en el otro, y también un origen temporal. Ahí viene una cosa que ya os lo advertí al principio del curso, en mecánica clásica no vamos a tener ningún problema en lo del tiempo, pero eso en la mecánica relativista sí puede resultar un problema, que si dos personas ven un suceso que lo ven en el mismo instante, respecto a otra persona que se está moviendo, esos dos sucesos no pueden tener lugar en instantes diferentes.
esas cosas raras, ¿no? Lo de las películas estas que habéis visto, todas se basan en ese, bueno, lo llevan al extremo, es decir, como lo del planeta de los simios. Esa es la más famosa, ¿no? A pesar de que sea antigua y haya versiones más modernas, siempre se os puede recomendar. Ese, digamos, se basa en lo que estoy diciendo, pero nosotros no. Bueno, no nos liemos con esas cosas. Y lo que voy a explicar hay muchas formas de que uno se mueva respecto a otro. Nos vamos a fijar en los dos casos principales. Uno, primero, el más sencillo, el que de forma natural ya sabéis, que es que S se traslade respecto a S sub 0. Un movimiento relativo de traslación. Y ahora diremos qué significa eso de traslación, o sea, sin rotación. Y el segundo caso importante es justo lo contrario, es que no tengamos traslación, únicamente rotación. De rotación. Naturalmente, entre esos dos podemos tener el abanico de que haya traslación y rotación. ¿De acuerdo? Pero si entendéis los dos casos, llegar a cualquier caso general está en vuestras manos, no hay ningún problema. ¿Qué significa lo primero? Entonces tengo que intentar aclarar qué significa esto de la traslación y la rotación. Que S se esté trasladando pero no rotando respecto a S sub 0. Evidentemente que la persona se está moviendo en el espacio, él se mueve, pero los ejes que lleva clavados en el cuerpo no giran, tienen siempre la misma orientación con respecto a S sub 0. Es decir, que si yo me levanto aquí, ¿no?, y pongo uno de los ejes, me clavo un cuchillo aquí, ¿no?, el bolígrafo, iba a decir, mi última clase, típico hay una cosa que es típica en Estados Unidos, lo de la última clase. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, cualquiera de vosotros es S sub 0, y yo soy S. Pues entonces, por ejemplo, moverme así es una traslación respecto a vosotros, pero ya veis que tengo cuidado de moverme en el espacio sin cambiar la orientación respecto a vosotros. Es decir, que vosotros seguís viendo el vector en la misma dirección del espacio. Una rotación, evidentemente, pues será, no me muevo respecto a vosotros, lo único que hago es girar, es decir, que vosotros estáis viendo como mis ejes están cambiando la orientación respecto a vosotros. Esa es simplemente una definición de traslación y rotación. Y evidentemente, pues en general tendría una traslación y rotación, ¿no?, si me muevo y además hago un giro. Así de simple. Entonces, no es solo pensar, eso es lo importante, no es pensar en lo que ocurre con el origen de coordenadas. Eso es un error, ¿de acuerdo? Si tenemos traslación, por lo tanto, sí, el origen de coordenadas se va a desplazar respecto a ese sub 0, va a haber un desplazamiento. Pero es muy importante ver si los ejes cambian o no su orientación. ¿Está eso clarito? Bien. Vamos al caso sencillo primero. Vamos a borrar por aquí. Y lo que están observando tanto uno como otro son otros cuerpos. Por ejemplo, un cuerpo que tenemos por aquí, vamos a ver en qué color lo pongo, en azul. Tengo por aquí un cuerpo puntual, de masa m, si queréis. Entonces la cuestión es ver lo que ve uno y lo que ve otro y relacionarlo. Evidentemente este tendrá un vector, que es el vector de posición respecto a S sub 0, es el vector R sub 0. Respecto a S, tendremos este vector de posición que es R. ¿Cómo relacionamos un sistema de referencia
el S con respecto a S sub 0, pues evidentemente tendremos que la posición vendrá dada, voy a utilizar la letra mayúscula R. ¿Vale? Muy bien, de tal manera que entonces tenemos de forma muy sencillita que R sub 0 esto lo estoy haciendo a nivel de primero. Luego veréis cómo esto que estoy haciendo realmente tiene sus... cuando veamos el giro. Esto es lo que en cualquier libro de primero podéis ver, ¿no? Como dice, perfecto, es la suma de esos... El tercer vector, R sub 0, es la suma de esos dos vectores, no tiene ningún problema. Entonces, nosotros fijaos que lo que queremos es ver al final qué ocurre con la segunda ley de Newton. Es decir, que tenemos que llegar a la aceleración. Para eso lo único que tenemos que hacer es derivar. V sub 0 será la velocidad que está observando, la velocidad de este cuerpo, que está observando la persona S sub 0. Vamos a utilizar V mayúscula, la velocidad que tiene S, el origen, respecto a S sub 0. V mayúscula. Voy a utilizar las letras mayúsculas tal y como viene también en el Taylor. Y si hacemos otra derivada, pues llegaremos naturalmente, esto sería puesto en vez de V sub 0, podemos utilizar las letras, los puntos, las derivadas temporales. Podemos utilizar R sub 0 punto para denotar R punto. Y esto sería también, pues, de cualquiera de las dos formas. Igual, cualquiera de las dos formas, parece bien. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos la siguiente derivada. Aquí tendríamos, es decir, que en notación pues tendríamos la aceleración que ve la persona S sub 0, la aceleración que ve S, vamos a utilizar la letra mayúscula A, que es la aceleración que tiene S respecto a S sub 0. ¿De acuerdo? ¿Algún problema hasta ahí? Simplemente estamos derivando. Y ahora vamos a aplicar naturalmente la segunda ley de Newton, donde podemos aplicarla, que es en S sub 0. Entonces tendríamos la fuerza neta igual a la masa por la aceleración está a sub 0. Esto es muy importante, esta es la suma de las fuerzas reales. Hay alguien que las está ejerciendo sobre ese cuerpo. Muy bien, sustituimos a sub 0 en esta expresión y lo que tendremos será ¿no? Vamos a ponernos en otra pantalla. Recuerdo que A es la aceleración de S respecto a S sub 0. Nosotros podemos pasar este término a la izquierda. Voy a ponerlo, si me permitís, como suma vectorial. Va a ser un vector de esta manera. Es un vector, estoy sumando un vector que tiene la dirección de A mayúscula con sentido contrario. ¿De acuerdo? Y ahora fijémonos en lo que me está expresando esta relación. Me está diciendo cómo es la aceleración
El sistema de referencia es. Tenemos, en ese sistema de referencia valdrá la segunda ley de Newton. Fijaos que si A es distinto de 0, es no nulo, en ese sistema de referencia la suma de las fuerzas reales no va a ser igual a la masa por la aceleración que está viendo esa persona S. Es decir, que no tiene validez la segunda ley de Newton. Las leyes de Newton no tienen validez si naturalmente se está moviendo con aceleración. ¿Está eso claro? Podemos entonces, bueno, es un problema, pero como veis es muy fácilmente solventable. Modificar, entre comillas, la segunda ley de Newton y podremos decir, en sistemas de referencia acelerados, de esta manera, con traslación y sin rotación, la cosa es muy fácil. La suma de las fuerzas reales más algo que es ficticio. Esto no lo está ejerciendo nadie. Tiene dimensiones de fuerza, pero no lo ejerce nadie, no es una fuerza real. Esto es una fuerza que vamos a llamar depende de cómo en los libros pseudofuerza o fuerza inercial.